Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos como siempre. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar de la próxima campaña electoral, de los candidatos viejos, de los mismos viejos problemas y del panorama en las elecciones territoriales en Colombia que están muy cerca, a solo 4 meses, y ya están funcionando las maquinarias, las famosas maquinarias para hacer elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados. Y allí también el papel de los clanes políticos ya en operación, ya en ejercicio. Bueno o no, están funcionando desde hace ya varios meses y por eso la Fundación Paz y Reconciliación está sacando un informe que revela justamente precandidatos cuestionados nuevamente que aspiran a llegar a un cargo de elección popular en el país. Revelan las zonas que más preocupan y el porqué de las preocupaciones en un país en los que los clanes mandan. ¿Quiénes son los cuestionados? ¿Por qué preocupan y cómo hacen para aspirar a este tipo de cargos de elección popular a pesar de las alarmas? Allí está el clan Char, el clan de Dilian Francisca Toro, los Gene con el departamento del Cesar, Rodolfo Hernández, los Villamizar Sánchez de Oca y los de La Guajira y por supuesto los aliados del presidente Gustavo Petro. De ellos vamos a hablar esta noche, pero por supuesto también vamos a hablar de los alcaldes y gobernadores en ejercicio que pretenden poner candidatos para que sean sus sucesores y, cómo no, de la amenaza del ELN y de la disidencia de las FARC que dice la registraduría quieren tomarse las elecciones, quieren poner sus candidatos. Esa es la discusión de esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. De acuerdo con Transparencia por Colombia, las elecciones territoriales son las que más dinero mueven en el país, las que realmente mueven las llamadas maquinarias. Y según el Consejo Nacional Electoral, el monto máximo a gastar para una campaña a gobernación de un departamento grande, con censo superior a 4 millones de votantes, es de 5.400.000. Ese es el tema de conversación esta noche. Hemos invitado a Esteban Salazar, que es coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, que es quien saca justamente este informe, estos datos que muestran un poco la radiografía, Esteban, de lo que está ocurriendo. Buenas noches y bienvenido. María Camila, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, un cordial saludo a toda la audiencia de Zona Franca, a mis compañeros de mesa. Gracias por aceptar el diálogo esta noche. También está Daniel Briceño, es abogado, especialista en Derecho Público, ha sido asesor político y actualmente es cofundador de Nación Sabrosa, un canal de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Daniel, un gusto saludarlo, buenas noches. Saludos para ti, María Camila, para Esteban, para Diana. Siempre es un privilegio estar aquí. Gracias por aceptar esta conversación. Está Diana Otavo, ya ustedes la han visto en esta mesa, es defensora de derechos humanos, una mujer muy cercana a la izquierda, muy conocedora también de la Colombia humana. Diana, un gusto saludarla, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a ti, a Redmans y a los compañeros de panel. Un gusto acompañarlos esta noche. Gracias por aceptar esta invitación. Esteban, quiero comenzar con usted. ¿Cuál es la radiografía? ¿Qué es lo que se han encontrado ustedes a 4 meses de las elecciones? María Camila, la situación, como siempre, cada 2 años, 3 años que estamos dentro de este mismo escenario, a nivel de elecciones locales y elecciones nacionales, es bastante preocupante sobre lo que es una auténtica captura de nuestra democracia. En el más reciente informe de precandidatos que tenemos, que posiblemente podrían aspirar a cargos de elección popular a nivel local, encontramos 105 precandidatos y precandidatas cuestionados o cuestionadas por diversos hechos de corrupción, investigaciones propias, herencias de clanes políticos e incluso presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales. De estos 105 nosotros identificamos 45, especialmente en gobernaciones, en 19 departamentos, e identificamos 60 precandidatos y precandidatas a alcaldías locales. Y esta radiografía, usted dice, esa frase me parece muy interesante, Esteban, está capturada la democracia, y se lo voy a preguntar con el mayor respeto y cariño que le tengo a los investigadores de Pares. Si esto es recurrente, ¿de qué sirve denunciar, de qué sirve exponer este tipo de situaciones o de anomalías en las elecciones? Nuestra labor, María Camila, pareciera que fuera frustrante encontrándose uno en este escenario donde se repiten tal vez algunos nombres, pero no lo es al final cuando nosotros identificamos que desde el 2010 que venimos haciendo este ejercicio ha venido reduciendo la cantidad de precandidatos y candidatos que son elegidos. Por ejemplo, dentro del Congreso de la República hemos hecho un ejercicio desde la parapolítica
en donde pasamos de tener alrededor del 40% de congresistas cuestionados a tener hoy el 27%. Eso es un ejercicio de denuncia muy importante sobre concientización del voto, pero nosotros, al ser una organización independiente, por supuesto que lo único por lo que abocamos es por mejorar la calidad de la democracia. Incluso desde el 2019, donde nosotros habíamos hecho un ejercicio de 530 candidatos y candidatas revisados, vimos que en principio había alrededor de 250 precandidatos y precandidatas cuestionados. ¿Qué es lo que cambió en 2022 y este año? Que nosotros hemos hecho un ejercicio dentro del cual siempre se señala que nosotros tenemos algún interés de afectar una precandidatura u otra candidatura cuando no conocemos a ninguno de estos políticos, y en cambio hemos avanzado a que ya no se hace esta alerta sobre el proceso de inscripción de candidaturas cuando ya están inscritos, sino previo a esto. ¿Y esto qué hace? Que los partidos políticos le endilguemos la responsabilidad política de que ellos son conscientes de que estos personajes tienen estos prontuarios y que son un peligro para la democracia. Te doy solo un caso. El de Mario Castaño. En 2021 advertimos a César Gaviria que públicamente este señor iba a ser investigado ante la Corte Suprema de Justicia y había el acervo probatorio suficiente para condenarlo. Hoy la justicia nos da la razón y lo condenó a 15 años por lo que fue el escándalo de las marionetas, en donde nosotros habíamos advertido que había presunta financiación ilegal de campañas por medio de contratos públicos, pero además este señor tenía una red transdepartamentalizada de corrupción. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Pero por supuesto, María Camila, que persisten en 9 departamentos, sobre todo clanes políticos que son supremamente poderosos y cabezas políticas. Sé la importancia de su trabajo, sé la importancia de la investigación que hace Pares. Antes de entrar a la discusión, al debate, Esteban, ¿cuáles son los nombres, usted dice, que se repiten en estas investigaciones año tras año? Nosotros podemos ver que hay alrededor por lo menos de 5 clanes muy poderosos que tienen un anclaje histórico a nivel de alcaldías y gobernaciones, y además de esto dentro del Congreso de la República. El primero y el más poderoso de todos es el clan Char, que dentro de las elecciones anteriores puso a Jaime Pumarejo y a Elsa Noguera, y en estas elecciones busca poner como candidato sin ningún tipo de competencia a la alcaldía de Barranquilla Alejandro Char, un personaje que está nombrado dentro de la investigación de Aida Merlano por el escándalo de Casablanca sobre presunta compra de votos, y que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara. El segundo clan más poderoso es un clan que hoy permanece en el poder por medio de Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, precandidata presidencial el año pasado, que tiene a Clara Luz Roldán como gobernadora y que va a aspirar nuevamente a repetir sin ningún tipo de competencia. Tenemos en Bolívar al clan Blel, por medio de lo que es Vicentico Blel, actual gobernador, y que buscan poner a Yamil Arana, o Yamilito Arana, como lo conocen, como el heredero de su estructura política en Bolívar. Tenemos como cuarto caso a Jorge Rey, que tiene actualmente dentro de la gobernación de Cundinamarca al señor Nicolás García, y busca repetir también sin ninguna competencia alguna. Y finalmente cerramos con el caso del clan Génico dentro del Cesar, en donde, si bien se hablaba de que iba a ir la señora Cielo, van a poner al Popo Barros, que es el eterno diputado de este clan y que buscaría ser el heredero. Solo cierro con una cosa. En este tipo de clanes y en estos departamentos coincide fundamentalmente en que no existe una alternancia del poder y que gran parte de ese poder político viene de unas herencias mal habidas por parte de estas estructuras de clanes. Dicho eso, Diana, su lectura, ¿cómo está viendo usted a 4 meses de las elecciones el panorama en el país para ir a las urnas? Yo le tendría que decir a los televidentes que algo que quienes estamos en los partidos políticos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida es que en estas elecciones locales no solo se definen quienes van a ser gobernadores o alcaldes, sino que también comienza a perfilarse muy claramente quienes van a llegar nuevamente al Congreso en el 2026. La fuerza de alcaldes, gobernadores, impulsa el nuevo Congreso. Eso está estudiado por la Misión de Observación Electoral y es el mensaje para toda la ciudadanía es: si uno quiere cambios estructurales, tiene que comenzar, yo coincido con Pares, hay que ser perseverante en quitarle el poder político a los clanes mafiosos que al final del día han venido gobernando en nuestra historia hace más de 2 décadas, 3 décadas en los poderes locales. Eso por una parte. Yo también considero que es muy preocupante cómo, por ejemplo, grupos armados ilegales han venido recuperando fuerza. Hace unos días yo miraba con mucha preocupación en la zona de la costa norte el crecimiento de eso que ya pareciera que no está, pero sí está, que es el paramilitarismo en la zona norte, y cómo candidatos, por ejemplo, de izquierda
de la UP, del Partido Comunes, de las personas que hacen política a través de las circunscripciones especiales de paz, no pueden pasar a ciertos departamentos y a ciertos municipios. Y no pueden pasar porque hay un control territorial que sigue estando, pero no se ha ido, nunca se ha cedido ese control territorial. Y creo que para quienes estamos en los partidos de izquierda es muy complejo la mezcla entre grandes clanes políticos de mucho dinero y control territorial por parte de algunos grupos al margen de la ley. Porque básicamente en esa mezcla la historia le ha dicho a Colombia que personas como el Partido Comunes, las personas que hagan política con ese partido, los militantes por ejemplo de la UP, del Partido Comunista, que estarán seguramente en algunas coaliciones del pacto histórico, pues van a tener brechas en el acceso a esas regiones. Por ejemplo, no es igual para un candidato de Comunes ir a hacer política en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque básicamente imperan unas amenazas a la vida y a la integridad de las personas que están en la vida civil ahora y que quieren hacer política. Eso mezclado también con una preocupante situación que nos ha dejado el registrador, una registraduría que no se maneja claramente, una registraduría que es muy opaca en sus manejos contractuales. Ya vamos por parte, vamos a ir decantando esa amenaza que usted hace referencia de los grupos, Daniel, ilegales. Entre tanto, quiero preguntarle sobre los clanes, sobre los avales, que me parece muy pertinente la reflexión que hace Esteban alrededor de los avales, la responsabilidad de los partidos a la hora de entregar avales a sus candidatos. Bueno, en primer lugar, destacar siempre el informe de Pares, un informe que da cuenta de muchas cosas de las que pasan en el país. Yo personalmente siempre lo consulto mucho, pero quiero agregar en cuanto a los avales y en cuanto a toda esta dinámica que se está dando en Colombia, 3 factores muy importantes que hay que tener en cuenta. Y es que hoy la proliferación de coaliciones va a ser un factor muy importante porque esto va a generar que varios clanes políticos pues se disfracen detrás de una coalición o de un nombre distinto, como comienza a suceder en varios departamentos del país. En segundo lugar, tenemos clanes políticos y políticos tradicionales disfrazándose ahora de políticos alternativos o haciendo alianzas con políticos alternativos, puesto que estamos en un escenario distinto en el que pues ingresan nuevos actores a la política regional impulsados por el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero ahí comienzan varios políticos tradicionales a hacer de la suya. Ustedes ya saben que está, por ejemplo, el clan Torres, que es uno de los clanes más importantes al lado del presidente Gustavo Petro. Ese es el del Atlántico. Sí, el del Atlántico, que impulsará pues obviamente grandes candidaturas a alcaldías, sobre todo en varios municipios del Atlántico. Y en tercer lugar, tendremos esas candidaturas que no entendemos a qué se dedican o de qué parte del espectro político son, pero que están impulsadas por el gobierno nacional, ya sea bien con favores, poder dado en algunas entidades por acuerdos en el Congreso de la República, y estos 3 factores generarán pues que haya unos nuevos factores, porque si bien esto que denuncia Pares, que ha venido disminuyendo, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, se va a repetir en muchos municipios, esta nueva dinámica de coaliciones con alternativos y políticos tradicionales va a generar que mucha gente se confunda alrededor de muchas candidaturas que se van a esconder allí. ¿Por qué cree que se van a esconder allí? ¿Se van a camuflar? ¿Es su tesis? Sí, por ejemplo, hoy nos están tratando de vender a un político tradicional como Mario Federico Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, como un político alternativo, un político que hoy está siendo alimentado por el ICBF en Sucre, un político que está siendo alimentado... Yo quisiera intervenir, sí, simplemente para decir que el pacto histórico, que es la coalición de gobierno... No, pero ahí no me estoy refiriendo al pacto, estoy refiriéndome a la primera dama. Sí, pero es que cuando se dice el partido de gobierno, pues el partido de gobierno es la coalición de los partidos que están dentro del pacto histórico. Hoy yo no conozco, hasta esta hora de esta discusión, no conozco que se le haya dado un aval al señor Mario Fernández Alcocer. Yo sé que evidentemente el señor Mario Fernández Alcocer tiene pues derecho a buscar su aval. Hasta donde yo conozco, hoy ese político específico no está respaldado por el gobierno nacional, y así lo ha hecho saber varias veces el presidente. Pero él tendría cabida, Diana, es decir, él entra dentro del paquete de los cuestionados o por una u otra cosa. Fue vinculado en su momento al paramilitarismo. ¿Eso no es reprochable para el pacto? Sí, absolutamente. Por eso decimos que hasta hoy, hasta esta hora, yo no tengo información que el aval, que es
fundamental para que cualquier persona, para los televidentes, cuando uno se va a lanzar a una región y quiere un cargo uninominal, debe tener un permiso de los partidos que se llama aval. Ese aval, hasta el momento hoy, el partido del presidente no lo ha otorgado. Fernández Alcocer, que para la audiencia, para quienes quieran tenerlo referenciado, es el primo de la primera dama Verónica Alcocer. Señor. Claro, puede ser, y ahí es donde yo me refería a las zonas grises. Puede ser que Mario Federico Fernández Alcocer, primo de la primera dama, no tenga el aval o no llega a tener el aval del pacto histórico. Pero, por ejemplo, él sí tiene el apoyo de la Dirección de Prosperidad Social en Sucre. Allá la familia Quesep está muy fuerte haciéndole campaña, tiene el control del ICBF en Sucre. Yo sí entonces, creo digamos, que esas sospechas habrá que ver, pero quiero escuchar a Esteban. Vigentes, porque está prohibido hacer política desde los cargos públicos. Si hay evidencia de eso, creo que el pacto histórico sería el primero llamado a apoyar a las denuncias de un abuso de poder que es hacer política desde los cargos públicos. Esteban, desde Pares, ¿ustedes han podido documentar algo en particular sobre este caso? Bueno, nosotros especialmente en el caso de Mario Fernández, que por supuesto cuenta con una familiaridad de la esposa del presidente, él tiene ya una historia política tradicional en el departamento, incluso él a título propio no es el único que ha hecho política, desde antes en Cambio Radical su esposa Ana María Castañeda participó y lo hizo en alianzas con Cambio Radical, que fue el que la avaló, y con los Char. Los Char fueron los que la financiaron a ellas el periodo pues, dentro del cual ella estuvo participando, en el que se opuso a muchas de las agendas del gobierno en ese momento. Y hoy lo que nosotros vemos es que, por supuesto, ella sale de ese escenario y ahora entra Mario Fernández a volver a tener el puesto político que ha tenido dentro de una lógica tradicional. A mí me preocupa una cosa, María Camila, es lo que dijo Diana, y es que yo creo que también está prohibido decir que el gobierno nacional apoya a alguien, y en eso creo que se han equivocado bastante, específicamente dentro del pacto, porque nombran que el presidente no está apoyando a X o Y, o que el gobierno nacional no le está haciendo, que sería muy grave en dado caso se llegue a demostrar eso. Pero no es el único caso, nosotros hemos identificado otros casos donde también nos genera una preocupación, específicamente porque al día de hoy no se ha entregado ningún aval. Eso es totalmente cierto y eso es algo que hay que aclarar. Y segundo, porque el presidente ha demostrado, y en eso sí yo creo que hay que hacer una línea supremamente gruesa para definir entre lo que es el pacto histórico y el apoyo del gobierno, o del presidente. El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado toda su vida por no ser una persona gregaria. Él no es un político de hacer colectividades, de hacer partidos, incluso en los que ha estado, en algunos casos los se han escindido, en algunos casos ha resultado renunciando o los ha resultado controvirtiendo. El presidente no es una persona que, en efecto, yo creo que él tenga disposición a ver más allá de lo que es su gestión. En cambio, dentro del partido y los partidos, que acompañan el gobierno nacional, sí hay una preocupación bastante grande, especialmente en las coaliciones y en la recolección de firmas de aquellos cuestionados donde se empieza a diluir esto. 4 casos que nosotros tenemos también que ponemos sobre la mesa, 2 específicamente, y lo digo porque yo fui uno de los denunciantes de estos casos, el Clan Calle en Córdoba, por parte de Gabriel Calle, papá, y Gabriel Calle, hijo, que va uno a la gobernación y otro a la alcaldía de Montelíbano. Son petristas. Que ellos habían apoyado al gobierno desde lo que fue incluso la disidencia liberal en el Partido Liberal, porque Andrés Calle hoy es representante a la Cámara y es uno de los disidentes que apoyan al gobierno, y entonces dentro de ese escenario uno empieza a ver cómo se revuelven estos hechos, que son personajes de clanes políticos que tienen algún tipo de vínculo con presuntos escándalos de corrupción, y eso genera preocupación porque para eso también son las alertas que hacemos, no necesariamente al presidente Gustavo Petro, sino a los partidos que son los que tienen la responsabilidad para poder otorgar esos avales y advertirles que estos personajes tienen esos cuestionamientos. Muchos se preguntan a estas alturas si va a haber, Diana, voto de opinión con lo que pasó, los conservadores petristas que se adhirieron a la coalición de gobierno o los liberales rebeldes que siguen siendo petristas. ¿Usted cree que va a haber algún tipo de voto castigo o de sanción para quienes han contradicho lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Partido Liberal, donde hay disidentes? Yo le he dicho a la gente de mi partido, yo soy dirigente del Polo Democrático, yo le he dicho a la gente del Polo Democrático, estas elecciones para una gran parte de la opinión pública van a ser como un referendo sobre la labor que ha venido haciendo Petro y Francia Márquez. Y yo en ese llamado que le he hecho varias veces a mi partido, lo que considero sí es que es absolutamente necesario trabajar en candidaturas que no tengan ningún tipo de vínculo con mafias o con clanes, porque al final
del día, cuando se cierran las elecciones el 29 de octubre, todas esas alianzas que se supone, por ejemplo, hoy el Partido Liberal no es partido de gobierno, las alcaldías que gane el Partido Liberal no se las van a contar al pacto histórico ni al presidente Gustavo Petro. Van a decir que Gustavo Petro perdió las alcaldías. Eso mismo va a pasar con los conservadores que se adhirieron en algún momento a la votación con el pacto histórico o con la coalición de gobierno. Entonces, el llamado principal es que la gente entienda una cosa. No es normal que les den plata por un voto. No es normal que un clan mafioso lleve 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas gobernando una región. Eso no es normal, no pasa en otros países. Y de cada ciudadano depende que entre muchos de nosotros que creemos en un sistema democrático podamos garantizar que los poderes locales comiencen a cambiar. Poderes locales que están absolutamente ligados con el narcotráfico, absolutamente ligados con la economía ilegal en las regiones, con las violaciones a los derechos humanos y obviamente también que quieren perpetuar modelos de gobierno donde solo familias, unas pocas familias, ganan mucho a partir del Estado y a partir de los recursos del Estado. Daniel, ¿usted cree que esto puede ser, lo plantea ya en una especie de las elecciones en 4 meses de plebiscito, de evaluación a la gestión del presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez? No me queda la menor duda, pero también tendrá sus dificultades para medirlo. Y vuelvo y repito, porque a ver, el presidente lo van a medir pues en varias zonas del país. Por ejemplo, si el presidente o alguien cercano al presidente no gana la alcaldía de Bogotá, pues es un fracaso para el presidente. Si pierde Medellín o pierde Cali, pues será también un fracaso. Si el clan de Carlos Caicedo pues cae y no logra su tercer periodo consecutivo en el Magdalena, pues será un fracaso para el presidente. Sin embargo, hay unas zonas grises en donde no sabremos qué pasó. Y te pongo ese ejemplo, porque no pude terminar la idea anterior. El clan Blel con Yamilito Arana en Bolívar. Uno diría, pues no tiene nada que ver el pacto histórico allí, ¿cierto? Pero hoy Álvaro Manuel González Holman, quien viene a ser la mano derecha de Vicentico Blel y quien fue su secretario de salud, es el subdirector y la segunda persona que maneja el ICBF en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces uno diría, claro, puede ser que allí el resultado en Bolívar, que todo indica que Yamilito Arana pues, puede ganar la gobernación, no sea directamente para el presidente Gustavo Petro, pero el gobierno de Petro, al haberle dado oxígeno a esos clanes desde las entidades públicas donde se manejan los recursos de los niños, pues en algo tuvo que haber incidido allí. Y así vuelvo otra vez al tema de Mario Federico Fernández. O Mario Fernández a mí me causa solamente para decir ahí mucha curiosidad que hoy digan las personas o que se diga hoy que este gobierno le está dando oxígeno a los clanes políticos cuando el Estado colombiano, no sé cuántos funcionarios tiene, pero sí sé que tiene por lo menos 1 millón de contratistas de órdenes de prestación de servicios, y quienes históricamente le dieron fuerza a los clanes no fue la izquierda ni los sectores democráticos. Yo quiero recordarle a la audiencia que este país fue gobernado por el paramilitarismo, no solamente en el Congreso de la República, su 40%, sino históricamente alcaldías, gobernaciones, diputados, asambleas, ediles, fueron puestos por la derecha y la extrema derecha durante toda nuestra historia. Hacer un recambio en 10 meses, 4 antes de elecciones, con ley de garantías que empieza en 2 meses. Una cosa es que hayan contratistas de la derecha o de esos clanes políticos. Otra cosa es que tú traigas al secretario de salud de Vicentico Blel y lo pongas en el segundo cargo más importante del ICBF a manejarle, pues en ese entonces, la chequera a Concha Baracaldo, que no podía ni siquiera ejecutar, y ahora a ser la persona que ejecuta el presupuesto de los niños en Colombia. Eso es otra cosa. Y yo te lo digo, aquí prometieron cambio. Y en esos cargos es donde uno encuentra cambio. Claro, si yo fuera y viera contratistas y dijera, no, es que pertenece al clan tal. Cualquier persona que maneje el Estado sabrá que es absolutamente imposible que un presidente en 10 meses cambie todas las personas de todos los cargos públicos. No, pero es que no lo cambió. Esa persona llegó en el gobierno. Él lo trajo. Él trajo. Esteban. O sea, el presidente de la República nombró Concha Baracaldo nombró Esteban,
ese hilo conductor que hace, y ahí sigue. Ese hilo conductor que hace Daniel, ustedes desde Pares lo ven, es decir, que vía contratos, vía puesto, el gobierno del presidente Petro le da oxígeno a clanes políticos como este tipo de clanes. Eso es algo totalmente equivocado, María Camila, desde este punto de vista, como para hacer una reflexión y también ubicarnos en el debate sobre lo que son los clanes políticos. Los clanes políticos son estructuras que están arraigadas tradicionalmente por medio de herencias mafiosas, criminales o corruptas, dentro de un marco de poder a nivel interrumpido o ininterrumpido en una alcaldía, en una gobernación, hasta el gobierno nacional y el Congreso de la República. Dentro de esos escenarios, lo que uno observa es que en los primeros estadios después de la constituyente y la constitución del 91, estos 51 clanes que mandan hoy en Colombia tienen dentro de su ejercicio primordial haber heredado parte de lo que fue el ejercicio de la parapolítica, que era resistirse a las reformas que traía la constituyente. Después de eso, gran parte de ellos se alinearon hacia un espectro dentro del cual se opusieron a la paz e hicieron todo un ejercicio dentro del cual se oponían a la paz hacia el 2016, porque ellos veían que había un conflicto con sus intereses propios dentro del gobierno a nivel local, porque les era servil mantener en conflicto gran parte de esos territorios, que al final son los departamentos y municipios con mayores niveles de pobreza y dificultades. Cuando estaban dentro del escenario del gobierno Duque estuvieron muy cómodos porque pues, tuvieron toda la gobernabilidad posible, y hoy lo que vemos es algo que políticamente se tiene que entender muy bien, y es que del 2018 al 2019 a hoy hubo un cambio fundamental dentro del electorado. Y ese cambio del electorado significó que en 2018 muchos clanes dijeran o nos transformamos o nos jodemos. Porque si no nos transformamos, en el electorado? Muchos de los clanes políticos que tenían un anclaje dentro del Congreso de la República, y por eso decía que sí había un impacto a nivel de Congreso, sobre todo en la reducción de representantes de clanes políticos en el Congreso, fue que ellos se dieron cuenta que si bien ellos mantenían todavía con una lógica clientelista muy fuerte el voto, en las presidenciales Petro arrasó. En lugares donde no coincidía incluso el voto del presidente Gustavo Petro, en ese candidato presidencial Gustavo Petro, con el voto de Cambio Radical, de la U, de los conservadores y de los liberales. Entonces, algo que es totalmente falso es que el presidente se haya acercado a los clanes para ganar las elecciones. Eso no es cierto, porque de hecho, si uno ve la radiografía de los municipios, por ejemplo, del sur de Córdoba, se va a dar cuenta que estos señores de los Calle, si bien mantuvieron un representante a la Cámara, habían perdido totalmente las elecciones a nivel presidencial. Y eso pasó en muchos departamentos y municipios del país. En 2019 mira el segundo campanazo, llega el Partido Verde y se instaura como el partido más fuerte en las 10 capitales departamentales más importantes del país, y le quitan el poder a gran parte de los clanes políticos en Colombia. Eso fue otra alerta que dijeron, bueno, acá nos va a tocar empezar a revisar cómo vamos a actuar. La pregunta es, ¿qué tantos de esos apoyos se pueden tomar hoy como que realmente hacen parte del ejercicio de que Gustavo Petro iba a recibirlos o no dentro de su candidatura, y hoy en el gobierno? Hay casos preocupantes, por supuesto, dentro de los cuales cuando nosotros hacemos la revisión, como pasó últimamente con el Fondo Nacional del Ahorro, con el caso de los liberales, en esa depuración la primera orden del presidente fue: sale este tipo y se tiene que investigar esta situación. Y ante cada situación que se está planteando, bueno, pues se tiene que hacer la investigación por lo menos para hacer eso, y creo que no ha habido, por lo menos dentro de lo que el presidente ha planteado, alguna resistencia. Ahora, lo que sí creo también, María Camila, es tienes una estructura burocrática que ha gobernado por 200 años de esos clanes políticos, que intentar modificarla y desestructurarla va a tomar bastante tiempo, y lo que se espera es que el gobierno esté trabajando en eso. Daniel. Claro, y vuelvo y coincido. Yo sé que hay un tema histórico, yo sé que el cambio no se da en 10 meses, el cambio que prometieron, pero una cosa es que usted pueda cambiar esa burocracia que está ya interna, que ha estado por años. Es más, que hoy mucha burocracia que pertenece a clanes políticos ya tiene hasta derechos de carrera administrativa, porque con el tiempo se han ido fijando dentro de las instituciones y las entidades públicas. Pero otra cosa es cuando usted comienza a nombrar directivos, otra cosa es cuando usted coge a José Nicolás Barros Sierra, primo de Milena Flores, esposa de Musa Bisaile, hoy también precandidata a la gobernación de Córdoba, y lo nombra subdirector de fortalecimiento de capacidades en el MINTIC. Eso es otra cosa. Porque aquí lo que no quieren aceptar es que el presidente está haciendo pactos para tener gobernabilidad. Y en esos pactos para tener gobernabilidad en el partido de la U, entonces pasan cosas como la siguiente. Diala Wilches,
que viene de la UTL del senador Alfredo Luque, termina nombrada como gobernadora encargada hace 3 meses en La Guajira, y hoy el presidente pues se pasea con Alfredo Luque por La Guajira diciendo que va a cambiar. Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta, porque esto no es de blanco y negro. Aquí esto no es de sí y no. Aquí el presidente está haciendo pactos con clanes políticos, les está dando oxígeno, y coincido contigo en algo. Si bien los clanes políticos tienen su fortaleza en los municipios a través de concejales, en los departamentos a través de diputados y los recursos como tal territoriales, el gobierno nacional también les da oxígeno. Y ellos viven también del gobierno nacional, viven en esa interrelación entre el poder local y el poder nacional. Diana. Yo quisiera decir, en la línea de tiempo que nos hace Pares hoy aquí, decirle a la gente que no termina con 2016 estos grandes clanes en contra del proceso de paz, sino que después se robaron la paz. ¿Y cómo se robaron la paz? En el gobierno Duque, a través de toda la plata que se perdió, por ejemplo, en el programa de OCAD Paz. No querían la paz, pero la paz llegó al Departamento de Prosperidad Social, de una de sus grandes banderas del uribismo, su gran bandera, su niño estrella. Estaba de presidente del DPS, y desfinanciaron absolutamente la paz porque se la robaron. ¿Y cómo se la roban? Estos clanes conocen perfectamente la contratación pública. Cuando yo estaba en el empalme, yo tuve la oportunidad de estar haciendo el empalme en el área de paz, en las finanzas de la paz, para entender un poco cómo se habían robado el proceso de paz y la plata estos clanes mismos de los que estamos hablando aquí. Y decirle a la ciudadanía con absoluta certeza, el presidente Gustavo Petro es un hombre que denunció el paramilitarismo y a esos clanes toda su vida desde el Congreso de la República, poniendo la vida de nosotros y de su familia en riesgo, porque estos clanes paramilitares, que hoy parece como que se olvidó lo poderosos y amenazantes que eran, el presidente tomó una decisión política, hizo su vida política, algo que no hizo ni el uribismo, ni el Partido Liberal, ni el partido de la U, ni ningún partido. La izquierda se dio la pela, junto con otros sectores de centro e independientes, en denunciar el paramilitarismo, para que hoy estemos viendo cómo comenzaron a caer fichas del paramilitarismo y poder hacer un recambio político. Estos clanes no se van a ir en estas elecciones, lamentablemente hay que decirlo. Estos clanes van a permanecer en algunas regiones, pero sí tiene la ciudadanía en sus manos la posibilidad de votar para sacarlos del poder, e intentar sacar cada vez más clanes políticos en las regiones y en los municipios. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía comienza a reaccionar? Que es una preocupación que yo sí tengo. Cuando la ciudadanía comienza a reaccionar, hay también una reacción de los clanes que no quieren perder el poder, y entonces vuelven otra vez a construir alianzas con los grupos al margen de la ley y con organizaciones criminales para intentar que no se tengan garantías electorales. Ya vamos a hablar de esa amenaza. Hoy finalmente el gobierno, yo tuve una reunión esta semana, y el gobierno tiene una voluntad en que por primera vez tengamos por lo menos un plan mucho más fuerte de protección electoral a todas las personas de todos los partidos que quieren hacer política en sus regiones, con todo y las amenazas que hoy tenemos y seguimos teniendo por distintos grupos al margen de la ley. Ya vamos a hablar de esa amenaza, de las FARC, de la disidencia de las FARC, pero también del ELN, que dice la registraduría, repito, quieren poner sus candidatos a alcaldía, a gobernación en general, poner sus candidatos en las próximas elecciones. Antes de ir a la pausa, quiero hacerle una pregunta rápidamente, Esteban, sobre el péndulo que se está hablando sobre el cambio. Fíjese que Cali, Medellín y Bogotá tienen alcaldías hoy, candidatos alternativos o de izquierda, como usted lo quiera perfilar. ¿Cómo ven ustedes las cosas desde Pares sobre ese péndulo, sobre ese posible cambio hacia otras fuerzas políticas? Nosotros lo vemos desde dos perspectivas, como lo analizamos el año pasado antes de que llegara el presidente Gustavo Petro, y es con la llegada de Petro al poder y de la izquierda al poder se rompe por fin lo que es este ciclo de violencias y exclusión de las izquierdas dentro de la democracia colombiana. Entramos en una democracia madura, una democracia del siglo XXI, que por supuesto tiene una alternancia del poder y unos péndulos que se van a ir moviendo. Eso dentro de las alcaldías de las capitales departamentales más importantes del país significa que hoy, por ejemplo, los alcaldes y la alcaldesa de Bogotá estén en unos niveles de impopularidad muy bajos, dentro de los cuales no necesariamente significa que el péndulo va a girar hacia la derecha, sino a cualquiera que se oponga
específicamente incluso a esos proyectos, porque ya no hay miedo entonces a que sea de la izquierda o a la derecha. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de clanes políticos, de las elecciones regionales que son en 4 meses, para que usted vaya viendo cómo está el panorama, cuál es su candidato y si está o no dentro de esta interesantísima radiografía que presenta Pares de los cuestionados, más de 105 candidatos cuestionados. Allí está Mario Fernández Alcocer, quien aspirará a la gobernación de Sucre. Tiene 10 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Este hombre que no solo es cercano al presidente Gustavo Petro, sino que es primo de la primera dama, doña Verónica Alcocer. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando de política y de políticos. Otro de los precandidatos cuestionados por Pares es el muy recordado ingeniero Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, que a pesar de la sanción reciente dice que va a aspirar a la gobernación de Santander. En este informe se le cuestiona por la condena en primera instancia en la Procuraduría por el caso Vitalogic, que dice, entre otras cosas, el ente investigador que se interesó indebidamente en esa contratación. Vamos entonces ahora a hablar de las regiones. Daniel, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cómo cree que le va a ir a Daniel Quintero, su tocayo Daniel Quintero en Medellín, que tiene candidatos intentando él poner nuevo alcalde en la ciudad? Bueno, Daniel Quintero hoy se enfrenta a varios problemas. El primero es que una parte del proyecto político de coalición que él terminó creando junto a Julián Bedoya, Carlos Andrés Trujillo, hasta Mario Castaño, el hermano de Mario Castaño era gerente de la Ruta N, varios políticos verdes, exceptuando a Daniel Duque, y liberales, pues salió mal, a tal punto que hoy varios de esos políticos están, como Lucas Cañas, concejal del Partido Conservador, están tratando de alejarse de su proyecto político. En segundo lugar, tiene un sector empresarial en contra, puesto que la apuesta que él hizo en contra del sector empresarial, es más específicamente el grupo empresarial antioqueño en Medellín, pues es una pelea que comienza a perder en las últimas elecciones. Y por último, pues el competidor que es, y creo que va a ser Federico Gutiérrez, es una persona que viene de sacar muchísimos votos en Antioquia, es más, es el departamento donde gana en primera vuelta, y creo que ahí va a tener grandes problemas. Tiene varios escándalos que le comienzan a estallar, como por ejemplo todos los problemas que hay hoy con los recursos de la niñez, sobre todo en la Secretaría de Educación, y hacia allá, pues Daniel Quintero está intentando hoy invertir miles y millones de pesos en publicidad. En los últimos 3 meses solo ha invertido 14.000 millones en pauta en todas las comunas para poder levantar un poco esa imagen que hoy ronda más o menos en el 30-29%. Entonces yo creo que Daniel Quintero la tiene muy difícil y ninguno de sus candidatos, que son Albert Corredor y Juan Carlos Upegui, que es el primo de Diana Osorio, pues creo que va a tener ninguna opción. ¿Usted cómo lo ve, Diana? A mí lo que me preocupa de Antioquia es la cercanía que tiene, por ejemplo, un sector, el sector de Federico Gutiérrez, con precisamente cuestionados y bandas delincuenciales. Esto quiero decir, para la audiencia, cuando Federico Gutiérrez fue alcalde de Medellín, su secretario de Seguridad entra preso por tener alianzas con la oficina de Envigado. Yo lo que diría es que Medellín debe ser libre en escoger cuál es su reemplazo, el reemplazo de los nuevos alcaldes, pero a mí sí me preocupa mucho que el cambio sea para volver a donde estaban. ¿Por qué Medellín vota por Daniel Quintero en un principio? Pues porque el tan afamado Federico Gutiérrez pues no le fue tan bien al final en las elecciones con su reemplazo, que también querían instaurar. A mí lo que me parece más importante para la gente que vive en Medellín, gente a la que quiero y aprecio mucho, es que puedan escoger una candidatura lejana, por lo menos a los grupos delincuenciales que la han tenido en una situación muy difícil por muchos años. Ese no es el camino. Yo esperaría que ellos voten en libertad y plena acceso a su uso derecho al voto democrático, pero lo que sí creo que es necesario es que recuerden la razón por la que no reeligieron el proyecto político de Federico Gutiérrez. Ahí van a encontrar seguramente muchas respuestas de por qué no siguieron en la alcaldía. Esteban, su reflexión sobre Medellín. Nosotros lo que vemos es que identificamos que si bien está este péndulo, que por supuesto oscila hacia diversos aspectos políticos, es dramático que volvamos incluso a vivir la situación del 2016, no solo en Medellín, ahorita tal vez me extenderé en varios lugares del país,
donde lo que esperábamos era que tal vez después del 2019, tal vez después del 2022, la derecha en el posuribismo, ya con la salida de la decadencia absoluta del expresidente Álvaro Uribe, se pudiera la derecha tal vez cualificar mejor, pudiera tener mejores candidatos, pudiera hacer un mejor ejercicio que le aportara al país. Ver otra vez a este señor Federico Gutiérrez supremamente cuestionado, además de lo que se menciona por el tema de su exsecretario de Seguridad, que es algo supremamente vergonzoso, que hoy sea el candidato nuevamente más opcionado, es bastante complejo, pero hay un jugador que puede entrar a patear la mesa o el tablero y es Luis Pérez. Que Luis Pérez dentro del escenario estaba como si se iba a la gobernación o si se iba a la alcaldía de Medellín. Y es el mismo fenómeno que pasa prácticamente en Atlántico. Cualquier alternativo, incluso dentro de los apoyos que pueda dar por parte del pacto histórico, los partidos de la coalición de gobierno, van a tener muy difícil las capitales departamentales de Barranquilla y Medellín, pero pueden competir muy fuerte hacia las gobernaciones. Usted se me fue para la costa atlántica, yo lo quiero Sobre llevar... el comparativo. Lo quiero llevar al Pacífico para que vayamos, antes de que se nos agote el tiempo, para el Pacífico. Vámonos para Cali, allí está Ospina, que es el alcalde de Cali. ¿Usted cómo ve que se van a mover las fichas allí en Cali? Bueno, el epicentro del paro nacional fue, por supuesto, el Valle del Cauca. Cali tiene una situación particular y es que a pesar de que movilizó por parte de las personas que hicieron parte del paro nacional y que incluso le pusieron una gran votación a Gustavo Petro y Francia Márquez, retomo lo que dice Diana, es también una situación compleja para el pacto porque a pesar de que tenía los votos, hoy no tiene un candidato fuerte y el candidato que al parecer se escogió incluso genera tensiones al interior de la propia colectividad, específicamente con el señor Elmer Montaña. Y por parte de lo que es la derecha, etcétera, hay un candidato que está empezando también a tener vuelo, un empresario, Tulio Gómez, que dentro del escenario de la elección, la posibilidad de ser elegido, perdón, tiene una inhabilidad por ser presidente de la América de Cali. Pero era el candidato que tal vez tenía. ¿Usted cómo lo ve, Daniel, en Cali? Bueno, tenemos que, por ahora, y lo que está más fijo es que nadie va a reelegir el proyecto de Jorge Iván Ospina en ninguna de sus presentaciones. Tiene más o menos unos 3 precandidatos que están tratando de hacer el trabajo allí. Jorge Iván Ospina es hoy el alcalde con menos aprobación en todo el país. Creo que la alcaldía de Jorge Iván ha sido nefasta, tiene escándalos de corrupción, el tema de seguridad en Cali está supremamente grave y sobre todo la forma en cómo Jorge Iván Ospina pues gobernó los 4 años pues dejó muchas dudas y generó mucha desconfianza dentro de la ciudadanía. El panorama en Cali me parece que está muy complejo para cualquiera de los escenarios porque hay muchos precandidatos. Digamos, creo que es la ciudad que más precandidatos tiene, en donde si usted comienza a mirar cada uno de los nombres, usted puede decir, cualquiera puede ganar. Creo que Tulio es una de las personas más fuertes, pero tiene este problema de la inhabilidad que le están denunciando. Y creo que otra vez, el Chontico, ¿es que le dicen a él? El Chontico pues comienza a ganar pues fuerza porque fue la persona que quedó de segundo. Eso pasaría a segundo plano allá, pero pues realmente lo que hay en Cali ahorita es que no sabemos qué va a pasar, porque hay mucho precandidato. Diana. No, yo simplemente le diría, en Cali la situación, yo coincido con Daniel, hay demasiada gente y cualquiera de ellos puede ganar. Lo que yo sí le diría a Cali es que no es normal los niveles de inseguridad que allá están pasando. Es necesario, yo sugiero a la gente de Cali que voten por un proyecto que le permita una nueva visión de seguridad, porque la visión que tienen y que ha sido impulsada desde hace tantos gobiernos, que es solamente la policía, no funciona en las ciudades como esa, no funciona. Y es necesario, creo yo, que Cali tenga una conexión con la política de paz total. Nosotros, obviamente, dentro del pacto histórico, estaremos llevando una opción que tenga que ver y tenga conexión con el modelo de seguridad que nosotros creemos para Cali, que es necesario, que trasciende el proyecto de Ospina, evidentemente, pero que también lo que quiere y lo que busca es que tengan y bajen los niveles de inseguridad en esa ciudad. Esteban, una reflexión ya para ir a comerciales. 3 cosas importantes. Primero, la izquierda se quedó sin una cantera porque sus mejores fichas o están gobernando o están dentro del Congreso. 2, la derecha no tiene ninguna legitimidad porque lo hizo tan mal durante tantos años que definitivamente sus candidatos tampoco pueden abocar algún tipo de emoción electoral. Y 3, la ciudadanía pues está también en un agotamiento bastante alto.
Ese es el reflejo, esa es la reflexión que tienen alrededor de Cali, Medellín, y ahorita vamos a hablar de Bogotá, ahorita vamos a hablar también de Cundinamarca, donde Jorge Rey, quien por años ha mandado en la política de este departamento, también figura en la lista de pares. La organización lo mete en su lista por las investigaciones que hay en su contra por presunto volteo de tierras. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso esta noche, ya ven ustedes, hablando de política, de políticos, de maquinarias, que es la frase que le gusta a Ingrid Betancourt. Ya para irnos, Esteban, su reflexión alrededor de lo que cree que va a pasar en Bogotá. Bogotá se va a jugar la elección del 2026 para la presidencia de la República. Y es que cualquier candidato que esté hoy sabe que no puede enfrentar a Claudia López porque va a ser una de esas candidatas. Dentro del pacto histórico, ya Gustavo Bolívar, a pesar de que intentó dar varios anuncios de que iba y que no iba, pues está quemando las naves. Y dentro del sector de centro y centro izquierda no hay nadie que realmente pueda generar tal vez algún tipo de emoción. Pues bueno, en el sector de derecha nosotros lo que hemos visto es que los candidatos nuevamente no están lo suficientemente cualificados, más allá del discurso básico de la seguridad, y Bogotá es mucho más que eso en este momento: temas de empleo, temas de educación, temas de salud y temas de movilidad. En este momento, y creo que es la visión que tiene todo el mundo, si uno le pregunta en las calles a las personas por quién va a votar, no tienen ni la menor idea, ni siquiera que va a haber elecciones en octubre. Entonces es importante empezar ya a azuzar con estos debates y estos ejercicios las elecciones del 29 de octubre de este año. Diana, ¿qué cree usted? ¿Cuál es su pronóstico sobre Bogotá? Pues yo tengo una visión que es básicamente, desde el Polo Democrático tenemos un candidato, es Carlos Carrillo. Nuestra apuesta es esa, nuestra apuesta es que hay un sector de izquierda y una nueva generación de izquierda para contestarle a pares porque no hay candidatos. Nosotros tuvimos hace 2 semanas una reunión y decíamos, pues es que todos están, hay un hueco entre los que tienen 50, 55 años y más de izquierda, hay un hueco de todos los muertos que tenemos encima, entonces no tenemos muchos candidatos, evidentemente porque nos toca generar a los de 40 y menos una cantidad de nuevos liderazgos enorme en muy poco tiempo, porque el conflicto nos pegó muy duro, políticamente hablando no hay liderazgos regionales en las izquierdas, porque hay una generación perdida. En esas nuevas generaciones de las personas nuevas que estamos surgiendo en la izquierda colombiana, nuestra apuesta en el Polo Democrático es por Carlos Carrillo, porque creemos que debe estar una persona que conozca por lo menos la ciudad y que entienda que el problema de Bogotá va más allá de problemas de atracos o inseguridad. Daniel. En Bogotá, pues, lo que está pasando, y es muy extraño, es que la carrera por la alcaldía no se ha calentado. El tema del gobierno nacional, las reformas, ha hecho que la ciudadanía esté mirando hacia allá. Es más, la última encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, fija como la salud como la gran preocupación de todos los bogotanos. Es decir, el tema de reforma a la salud, la gente está pensando en gobierno nacional y Congreso de la República. Sin embargo, hoy el pacto histórico no se ha definido, entonces eso genera también que haya como un hueco dentro del análisis. Es importante que prontamente puedan decidir si es Carlos Carrillo, si es Gustavo Bolívar, si es Keidy Sánchez. Eso es muy importante porque desde ahí podemos generar un análisis. Hacia el otro lado tenemos 3 candidatos muy parecidos, que son hoy Galán, Oviedo y Rodrigo Lara, que están generando pues un debate en torno casi a los mismos temas con distintos estilos, pero creo que por ejemplo la entrada de Jorge Enrique Robledo genera un tema interesante para el debate en Bogotá en estos días, y obviamente pues el tema de Diego Molano, que va a estar muy concentrado en un sector muy especial de Bogotá. Por ahora mucha incertidumbre porque el pacto histórico no se ha definido y porque estamos aún pensando en temas de gobierno nacional y reformas. Bueno, la pregunta es, ¿quién va a poner el candidato sucesor? Porque muchos tienen sus fichas políticas, por supuesto en Bogotá el tema metro y el tema seguridad va a ser la principal discusión, por allí va a entrar el principal tema de debate. Esta noche Diana Otavo con nosotros aquí, hablando de política y de políticos. Diana, un gusto como siempre tenerla en Zona Franca. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes por el tiempo que nos han dado en sus hogares. De pares, Esteban Salazar, un gusto como siempre, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, María Camila, a este panel y a toda la audiencia de Zona Franca. Gracias, Daniel, un placer tenerlos
tenerlos siempre en esta mesa. María Camila, gracias por la invitación y a todos los que nos acompañaron aquí en el panel. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de política, un poco la radiografía que ven ustedes de cómo se están moviendo las fichas, las maquinarias, los famosos clanes políticos o casas políticas y por supuesto metan allí en esa bolsa al ELN y la disidencia de las FARC, que es otra de las grandes amenazas para las elecciones que son ya en 4 meses en Colombia. Llegamos al final, como siempre, gracias, queden con la programación habitual. A continuación, Más Allá, que descansen.